Ok, muchas gracias a todos y a todas por venir hoy día. Estamos muy emocionados de ver que tanta gente haya venido hoy día a este lanzamiento que para nosotros como editorial y también como grupo humano que postulamos a este Fondar y pudimos hacer esta publicación, nos llena el corazón. Sí, dale con la siguiente. Quisiera brevemente agradecer a todas las personas que participaron del Fondar. Primero en la postulación, a Catalina Briones, a María Loreto Cerda, a Macarena González, a Camila y a Myron. Dentro de eso, quisiera hacer una mención especial a Pablo Sacristá, que creo que la vi por ahí, que cuando teníamos dudas nos ayudó un montón en que era nuestra primera postulación en el Fondar. Ellos ya habían participado un montón y nos ayudó un montón en guiar. A Andrew, que nos ayudó con el montaje, que también anda por ahí. Estuvimos hoy día en la mañana montando y durante el pasado mes nos ayudó a armar sobre todo el montaje de la mesa y otras cosas. Al equipo de Milesi, ¿cierto? Que Sebastián, Carolina, Sergio, Víctor y Carlos, que son estudiantes todavía de la Universidad Mayor y que nos ayudaron un montón en esta otra parte del montaje. En 2 semanas logramos armar algo. A Darling y a Camila, que son nuestras practicantes y que también estuvieron pegando letra por letra varias veces en lo que requiere acá. A Juan Pablo Briones, que nos ayudó con la página web. Por supuesto a CityLab, que nos facilitaron el espacio. Lamento que ocupáramos probablemente más de lo que habíamos ofrecido al principio, pero accedieron y fueron muy generosas en eso, así que muchas gracias a todas las chicas de CityLab. A las oficinas participantes, que yo voy a ir una por una de ellas, que muy generosamente aceptaron colaborar en este proyecto. A los y las invitadas que escribieron especialmente para este libro, que también lo voy a presentar, y a Moisés Puente, que en un par de días nos hizo un prólogo también, en esas cosas apuradas que a veces no ocurren. También agradecer a Moisés. Les tengo que cortar esta historia breve. La primera publicación que se nos ocurrió hacer se llamaba Prima. Después lo convertimos en una editorial que se llamaba Prima Press. Estábamos estudiando en el magíster de la Universidad Católica y queríamos hacer una publicación. Porque en general sentíamos que había no tantas publicaciones en ese momento. Ahora hay muchos más colegas trabajando en eso, pero en ese momento había muy pocas y nosotros de alguna manera queríamos participar también de ese mundo que veíamos con distancia, sin saber absolutamente nada de nada, sobre todo en lo que implica publicar algo. Entonces, nos aventuramos, nos tomó 2 años decidir qué hacer. Entonces, este proyecto, si bien es el libro que ustedes ven atrás, es un proyecto que nos tomó 10 años desarrollar hasta que llegó al libro. Entonces, los primeros 2 años fueron simplemente ideas muy extrañas algunas y también proceso de prueba y error. Y este fue el primer formato, que es el que está exhibido ahí delante, que hemos publicado 5 números. En general mostramos 4 porque el 5 todavía no estamos conformes con la edición. Con la edición principalmente lo que implica trabajar en offset. Lo lamento, de hecho están justo las 2 oficinas, so sorry, hoy día acá, pero está ahí, de hecho está Steph también, por ahí también, y la escritora también. Lo lamento, eso está ahí, pero a veces no ha funcionado bien ajustar algunas cosas y queremos que esté impecable. Entonces, cuento corto, está la primera plancha de offset que usamos ahí, la herramienta que es para plisar, que era algo que tampoco sabíamos que existía, pensamos que se doblaba a mano las cosas. Después enteramos que había un caballero que plisaba, entonces había un caballero que hacía una offset, pasamos como por 3 imprentas distintas porque nunca se lograba hacer bien. Logramos más o menos encontrar a alguien que lo hiciera medianamente bien, que en general es gente que imprime flyers de completo y de ese tipo de promociones, ¿cierto? Pero era lo que podíamos pagar nosotros en este proyecto, que era autofinanciado, y como digo, el tema de plisar fue algo que fuimos aprendiendo en el camino. Y están esos 4 primeros números que hemos publicado y que se resumen en este cuadro. ¿Debería un texto? ¿No? No, uno más atrás. Ay, se demora. Bueno, en el que sigue está más o menos el formato que determinamos para esta publicación, que era como la decisión de trabajar con 2 oficinas, una por cada lado,
trabajar con un medio de representación. En ese momento nos interesaba mucho la representación. Estábamos estudiando también en el taller con Smilian Reich y el taller se trataba en general, podríamos decir, de representación y eso de una u otra manera permeó también en nosotros. Claro, nombrar Smilian ahora parece como camino corto, pero es cierto eso de la historia. Entonces determinamos que íbamos a hacer 6 números, uno por cada representación, uno de planta, uno de corte, uno de elevaciones y así, y que íbamos a invitar a 2 oficinas y a alguien a escribir. Y esto era pre-pandemia. La primera publicación que hicimos fue la número 1, que era el 2018, y de ahí más o menos cada un año y medio logramos manejar, sacar el número siguiente hasta llegar al número 5 como les contaba. Y ahora sí. Entonces era el 1, dale nomás. ¿Cierto? Que es el que ven exhibido, no se ve mucho, pero es el, por un lado, que en la oficina, de hecho está Felipe Camus acá, de DRA, que fue la primera oficina que invitamos, junto a la oficina de Miguel Conyan, que es la siguiente. Dale nomás. Y el número 2 era un número sobre planta, ahí nos sentíamos un poco más confiados, invitamos a Cristian Izquierdo Lehmann y a Tomás Villalón, bueno. ¿Cierto? Y aquí escribía la Ale Celedón, en el primero escribió un profesor de la FAO que se llama Luis Golzak, que hoy día no pudo venir. Entonces siempre hacíamos este como juego de 2 oficinas, una por cada lado, un solo color, que era lo más barato que se podía hacer, y no hacerlo en blanco y negro, y un texto de algún invitado que escribía acá al lado, invitada o invitado. Dale. Entonces el número 3 hicimos elevaciones, seguíamos así, muy poco. Estaba Guillermo Acuña y Matías Seges en ese número. Y el 4 era axonométrica, ¿cierto? Felipe Alarcón y Guillermo Evia García. No sé si ha llegado Guillermo, pero se suponía que venía. Y el número 5, en axonométrica escribía la oficina Zócar Catrón. Y el número 5, que está aquí, GA Studio. Y por el otro lado, Ephemeral, que también están. Y escribía Stephanie Fell, que también está hoy día acá. Entonces, con eso en mente, dijimos ya... hagamos algo un poco más grande, queríamos postular un Fondat, nunca lo habíamos hecho y teníamos quizás nociones de que en una de esas lo podíamos lograr y hacer un proyecto que no implicara financiarlo del todo nosotros, como era la mayoría de los proyectos que hacíamos con la editorial, sino ocurrió decir, ya que ya tenemos cierto material y nos falta solo un número o un número y medio por publicar, que es el número de modelos o maquetas, dijimos ya, ok, postulemos esto y hagamos un libro y ampliemos la convocatoria y hagamos algo un poco más masivo y veamos cómo nos va. También, como en todas las cosas, aprendimos a hacer un Fondat, lo hicimos las últimas 2 semanas y más o menos logramos sacarlo adelante. Yo creo que Catalina, mi socia, tenía más fe que yo, por ahí está, yo pensé que no lo íbamos a ganar, porque también había escuchado muchas historias y la primera no siempre funciona, a veces hay que hacerlo 2 o 3 veces, pero curiosamente funcionó y nos asignaron el fondo. Entonces, en este libro, dale con lo siguiente. Hicimos algo similar, esta es la portada del libro que está ahí adelante. Veo uno, ojalá el otro no haya desaparecido. Entonces, hicimos lo mismo, 6 medios de representación, que cada uno tiene un manifiesto que fuimos escribiendo a lo largo del tiempo. Esta vez invitamos a 4 oficinas por medio de representación. Como eran 6, eso hace 24 oficinas. Y para esta vez, de hecho esto es como una anécdota, es una infidencia, pero a ver, al principio habíamos pensado invitar a las mismas personas que habían escrito a reescribir. Y en conversación con una de esas personas, como que no le pareció mucho la idea. Y eso nos dijimos, quizás tenga sentido, porque le gustaba el formato de esta cosa más desplegada y pensaba que reescribir algo sobre lo que ya había escrito no era como la mejor, o no estaba del todo cómoda con eso. Entonces, eso nos abrió, y agradezco de todas maneras ese como comentario crítico, nos abrió la posibilidad de decir, ok, invitemos gente hispanohablante. Y eso más o menos lo que hicimos una convocatoria iberoamericana. Entonces, todos los textos, con excepción de uno, que el de Ciro Miguel, están escritos en español. Ciro Miguel es arquitecto brasileño. Yo pensé que le iba a escribir en portugués, que no es un idioma tan difícil de leer, pero ya había escrito un texto en inglés y le parecía que funcionaba bien para la convocatoria. Las representaciones, como digo, son esas 6, y al invitar 24 oficinas, nos da un total de 5 dibujos por oficina y poder tener 120 dibujos o documentos, fotografías también. Logramos armar 420 páginas, el formato
teníamos una ambición todavía un poco mayor, pero el presupuesto cada vez se nos agrandaba más. De hecho, como en todo proyecto, me imagino que a la mayoría le pasa, sobre todo que trabajan en editoriales, pero también en la arquitectura, pensábamos que iba a salir 10 millones y salió como 15. Y logramos calibrar bajando el formato hasta que más o menos nos diera, pero teníamos primero unas aspiraciones mayores, obviamente. Estaba impreso en dos colores, ¿cierto? Plata y negro. Y también por lo mismo, que el presupuesto que teníamos asignado no era demasiado, o sea, es alto, pero cada vez más caro hacer un libro, logramos manejar 200 copias. Eso es más o menos como el resumen de esa primera parte. Vale. Será porque está en plata, quizás por eso no se ve en la proyección. Ya. Entonces, los ensayos, está el prólogo que lo escribió Moisés Puentes, y dentro de esto hay distintos ensayos que se los voy a mostrar. Entonces, Urchi Grau y Guillermo Fernández Abascal escribieron sobre dibujos, podríamos decir dibujo a mano. Laura Salazar y Pablo Sequero de Salazar Sequero Medina, para los que no ubican, ellos son arquitectos españoles peruanos. Urchi con Guillermo son ambos españoles, pero los dos están más o menos trabajando en Sydney principalmente, y ahora editan la revista Quaderns. Ciro Miguel habla sobre secciones, Laura y Pablo hablan sobre maquetas, se llaman maquetas punk. Alex, que es arquitecto peruano, habla sobre documentos en la arquitectura peruana. Pedro Correa, que es chileno, pero en general está mucho tiempo pasándolo en Suiza, escribe sobre las dos caras de la representación. Francisco Díaz, que lo invitamos, escribe también sobre qué representa la representación. Camila, que también está en Suiza, escribió junto con Francisca sobre la representación en botánica. Manuel Bouzas, que es arquitecto español, habla sobre el plano de situación. Carla Ferrando y Pablo Garrido, que ambos son juntos Arman para Base, de hecho vienen a hacer un workshop la próxima semana, escriben sobre medios, y Edgar, que es arquitecto mexicano, que también escribe sobre medios. Ahí los vamos a ver los títulos. Dale. Entonces ahí está, el primer texto se llama Una mini lista, un trío de dibujos aparentemente hechos a mano, y usa 3 oficinas internacionales para hablar de la representación. Dale nomás. Ahí, esa es una de las oficinas, ¿cierto? Se va a basar en esta sección aparentemente hecha a mano. Ahí están las maquetas PAN de Pablo y Laura, ¿cierto? Que se basan en estas maquetas como crudas, ¿cierto? A medio camino, y también en la portada de los discos del Nevermind de Bollocks de los Sex Pistols. Ciro Miguel con las secciones principalmente en la arquitectura paulista, ¿cierto? O sea, en Lina Bobardia hasta llegar a Pablo Méndez de Arrocha, ¿vale? Estamos súper bien coordinados, lo hemos logrado, lo logramos. Entonces Alex ensayo gráfico sobre la modernidad en el Perú, ¿cierto? Y él usa documentos historiográficos para hablar un poco de la arquitectura moderna, pero también a partir de una serie de documentos y fotografías. Pedro Correa, ambos lados del dibujo, que está basado en la tesis doctoral que está haciendo Pedro. Francisco Díaz, que representa la representación. No sé si vino Francisco, pero le agradecemos. Dale. Entonces ahí está Camila con Francisca, lo que el dibujo botánico nos muestra, en una mirada crítica en el dibujo más academicista de lo botánico, ¿cierto? Y usa un workshop que hicieron con estudiantes, si mal no recuerdo, de la Católica de Temuco. Manu, que habla contra el plano de situación, que habla en general de cómo el plano de situación no es un plano neutro, sino que también es un plano que sirve para proyectar, que es este plano, ¿cierto?, a gran escala, y cómo él usa el mapeo también como herramienta de proyectación, digamos. Y Carla con Pablo, ¿cierto?, sobre la noción de representación en la arquitectura, hablan mucho como de nuevos medios y como lo que significa la representación, ¿ya? No como una cosa neutra, digamos. Y Edgar, que está muy vinculado en los distintos medios de representación y cómo estos se contaminan, podríamos decir, mutuamente. Por eso es entre y a través de medios. Entonces habla un poco del modelo, habla un poco del dibujo, la maqueta, etc.
Listo. Entonces, en los dibujos, que es el grueso del libro, estas primeras partes están con fondo negro y tinta plata. Se nota como que hay una marca en el libro, en el canto y en el costado. Estos están impresos sobre hoja blanca, digamos, y tinta negra y a veces fondo plata. Entonces, aquí están las 5 representaciones que de manera muy casual decidimos seleccionar. Obviamente hay más, uno podría haber elegido, qué sé yo, dibujo a mano o diagrama, pero estas son las que en ese momento decidimos ocupar. Entonces, en planta, mira, qué bueno que esta la escribimos con negro y no con plata, porque si no se ha visto nada. En planta invitamos a estas 4 oficinas. Tomás Villalón, que le había invitado al número anterior. Esta vez invitamos a Elizabeth Labanqui. Siempre tratamos de relacionar oficinas emergentes con algunas más consolidadas. Cristian Izquierdo Lehmann, y invitamos a Alejandro Valdés de Amunate y Valdés a que ellos nos facilitaran una X cantidad de plantas, de las cuales nosotros seleccionamos 5. En todos los casos hicimos lo mismo. No queríamos herir los sentimientos de ningún arquitecto. La verdad es que a veces hicimos trampa y pareamos algunas, pero son del mismo proyecto, entonces es una mezcla entre 5 dibujos y 5 proyectos, pero todos tienen el mismo trato, digamos, incluyendo la otra oficina. Dale. No voy a presentar uno para no hacer. Este es parte de uno de los dibujos que hicimos, que compila más o menos todas las plantas, las 24 plantas, perdón, las 20 plantas que están presentes en el libro. Porque aquí se va a ver poco. Estos son algunos spreads de la oficina, de Tomás, Lezaeta, Cristian, Amonate y Valdés. Después en secciones, una cosa que no dije es que en general tratábamos de convocar oficinas en las cuales intuíamos que la representación específica a la que los convocábamos, de alguna manera uno podía o leer su trabajo o leerla como una parte integral de su proceso. No era cualquier oficina al azar. La manera en que nos relacionábamos con eso era o porque publicaban mucho, en este caso, por ejemplo, secciones, o porque de alguna manera podíamos leer que el proyecto primigeniamente fue desarrollado, por ejemplo, en planta. Entonces tratábamos de hacer esa lectura y convocar oficinas que de alguna manera se relacionaban con esto. Entonces, en secciones, un segundo atrás, invitamos a Derraya nuevamente, que la había invitado al primer número. Luego invitamos a Santiago Valdivieso, que era una oficina nueva del número anterior, a la oficina de la del Portugués, que los vi por ahí, también vinieron. Muchas gracias por venir. Y Miguel Conyan de MSR, ya que no lo he visto, pero no sé si habrán venido. Santiago tampoco sé si llegó, pero se supone que debería llegar. Eso. Entonces, ahí están las secciones. En general son secciones constructivas, que es lo que les pedíamos. De hecho, si puedo contar otra incidencia, ahí veo a la de Portugués. En un momento lo había invitado a Perspectiva, porque habíamos visto unos dibujos que ellos habían hecho que nos encantaban. Nos dijeron que le acomodaba mucho más la sección. Y justo un par de años después hicimos este libro, así que volvimos a convocarlo para las secciones constructivas. Dale. So sorry por contar demasiada intimidad. No se ven mucho, pero tratan de ser dibujos técnicos. La mayoría tuvimos que editarlo, o sea, todos los tuvimos que editar uno a uno con acompañamiento del equipo. Súper difícil calibrar bien la valorización en offset. Hicimos, como siempre, lo mejor que uno alcanza a hacer. Dale. En elevaciones nos mantuvimos con las 2 oficinas que habíamos invitado antes, que eran Matías Segers y Guillermo Acuña, y invitamos a 2 oficinas jóvenes. Con Iragüen Viñela habíamos trabajado en un proyecto anterior, ¿cierto? Ya somos, podríamos decir, amigos. No sé si están ahí, si sienten lo mismo. ¿Sienten lo mismo? Okay. Ya somos amigos, y con Melinka, que también nos hemos ido conociendo, y la invitamos a participar de este proyecto de elevaciones. Siempre una representación difícil, pero para nosotros se relaciona un poco con un cierto arquetipo de arquitectura. Vale. Ahí están, si se fijan, más o menos uno puede leer como una familia de proyectos, más o menos. Sí. Lamento esto no se ve, pero para eso está el libro, digamos, ahí se pueden ver mejor. En el libro deberían verse mejor. Vale. Para el número de axonométrica, como dije antes, habíamos invitado a Guillermo Evia, ahora a Evia Poblete, y a Felipe Larcón, y incluimos 2, podríamos decir, oficinas, Ursúa Soler, los hermanos, el Nico, y a Rodrigo Valenzuela Jerez, que también habíamos en algún momento hecho algún conversatorio y lo había invitado, y habíamos visto mucho sus dibujos en axonométrica y sabemos que Rodrigo tenía una cierta fascinación. No sé si vino Rodrigo, pero... Entonces, aquí hay distintas familias del dibujo en axonométrica, unas que son más compositivas, estructurales,
otras que tienen que ver más con las partes y los componentes, otras que tienen que ver mucho más con la sección y con destacar elementos constructivos o emplazamientos. No, porque se va a ver muy poco. Como esa, por ejemplo, que destaca el desplazamiento, ¿cierto? Después, en perspectiva, lo mismo. Invitamos a las dos oficinas que antes habían colaborado, que era GA Studio, ¿cierto? Y a Ephemeral Reset. Y esta vez invitamos a dos oficinas también, la ampliamos la convocatoria, al Arcón Furum Montalbetti, que no sé si hay alguien acá de ellos, y a Oficina Bravo, al Seba Bravo lo vi acá, que también en perspectiva tratábamos de siempre que fuera un juego entre una especie de collage digital, una perspectiva de línea y un render. Entonces hay de todo un poco eso, que es la familia que se puede ver acá. Que hay algo como de collage, hay algo de render, hay algo de pantallazos del modelo trabajado y así. Estos se ven un poco más, ¿cierto? Aquí está GA, de Tomás con Javier. Este Ephemeral, ¿cierto? Claudio, que vino especialmente de Australia al lanzamiento. Acá, Alarcón Furum Montalbetti, esta especie de render collage, y Seba Bravo de Oficina Bravo. Dale, y queda la última, que es el número de modelos. En el número de modelos, como no lo habíamos alcanzado a desarrollar, no teníamos como oficina precedente, digamos, a diferencia de todos los otros números. Entonces hicimos una convocatoria me refiero a la interna del equipo, y invitamos oficinas que de alguna manera podíamos leer que el modelo no era simplemente hacer un modelo pasado limpio, sino que también formaba parte como de su proceso. Invitamos a Vince Lyon, que vive a Loreto del Lalo, no sé si todavía están, Iván Bravo, que también ya habíamos trabajado con él en otras cosas, sabíamos que tenía una fascinación por la maqueta, sobre todo de proceso, a Zócar Catrón, que es esta oficina de concepción, y a Humbelt, que por ahí lo vi detrás, que también Humbelt trabaja muchísimo con modelos. No siempre los muestran, nos contaban, pero era parte como de su proceso, digamos, intelectual. Ahí está, obviamente el modelo, una manera de ocupar el modelo es representarlo a partir de fotografías, por supuesto, ¿cierto? No hay manera de traerlo físicamente el modelo al libro. Entonces hay modelos que son muy de proceso, que podríamos ver en la primera línea, ¿cierto? Que pertenece a Vince Lyon. En la segunda se puede ver incluso modelos de mobiliario de Iván. Estas que son mucho más compositivas, que son de Zócar Catrón. Y el otro de allá, que el modelo también pasa a ser a veces hasta una perspectiva, que es el modelo con personas, de Humbelt. Ahí podemos ver una foto interior, ¿cierto? Esta ya es casi como canónica, de procesos de Iván, Zócar Catrón, y esta de Humbelt. Ahora, la presentación no es mucho más que eso, porque como hay alcohol y queremos que se diviertan y compren, hicimos esta página web que es en paralelo, también porque sabemos que he visto que llegó muchos estudiantes, entonces la idea es que si uno no lo compra lo puede revisar, entonces la página web va a estar habilitada por lo menos por un año, donde el libro uno lo puede ojear y revisar, y eventualmente lo iremos separando. Ya vamos a hacer un audiolibro también de aquello. Así que esa es la página web por si quieren revisar el libro, y si no, si todavía quedan copias disponibles y más adelante alguien se motiva, puede entrar a la página web de la editorial, que es primapress.info, y ahí va a estar disponible también las copias que quedan. Eso creo que... Eso. Así que muchas gracias a todos por venir. Una cosa muy corta, y usualmente soy el que hablo, pero el equipo obviamente lo mencioné antes, pero Catalina, sería bueno si pasáis adelante, Loreto, que están acá las dos, porque parece que yo acaparo todo, pero ellas nunca quieren hablar y quedo yo mal. Acá Loreto. Catalina está ahí en las profundidades. Ahí viene. La pueden levantar y traer para acá. Vengan acá para que también reciban el aplauso, porque es un trabajo en equipo. Una cosa que no mencioné, a Billy aquí Bermúdez, que está haciendo la transmisión, así que gracias Billy, de Eventos de Arquitectura, se me olvidó pasar, perdón. Gracias Billy.